Y a esta hora de la mañana en Viva las Noticias, la comunicación es con el abogado penalista, catedrático y ex magistrado Raimundo Antonio Tello. Su opinión desde lo jurídico, desde la academia, sobre el decreto 546 del 14 de abril del 2020, en donde se implementa por parte del gobierno nacional luchar contra el hacinamiento carcelario. Doctor Raimundo Tello, muy buenos días. ¿Cuál es el análisis que usted le hace a este decreto del gobierno nacional? Aldemar, muy buenos días. Apreciadísimos vivoyentes, muy buenos días. Que el Dios de lo posible y de lo imposible se siga glorificando en nuestras vidas. Aldemar, siguiendo con el trabajo que nos corresponde a la comunidad, debemos hacerle conocer que hemos logrado o que se ha logrado expedir por parte del Gobierno Nacional el decreto 546 de abril 14 del año 2020. Decreto esperado y con el que se intentaría la lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19, fundamentalmente en los centros de reclusión hacinados en la actualidad, como que se encuentran copados por número de personas privadas de la libertad que superan su capacidad. Hacinamiento que sin duda es el que se ha logrado evitar en la cotidianidad, en la normalidad, haciendo mención de las personas que se encuentran no privadas de la libertad, como que se ha reclamado la existencia de un espacio de tiempo que permita evitar que el contagio se propague, que la enfermedad siga circulando. Los centros de reclusión están verdaderamente hacinados y así lo reconoce el decreto expedido por el gobierno. Sin embargo, en las consideraciones del mismo se entran en una serie de valoraciones y estas valoraciones se centran fundamentalmente en evaluar la capacidad de comisión de delitos que tienen determinadas personas y esa capacidad de comisión de delitos que tienen determinadas personas los hace ser objeto de exclusión, los hace ser objeto de aquellos que deben estar dentro del centro de reclusión. Destaca el decreto fundamentalmente la necesidad de proteger a las víctimas, de proteger a la sociedad y destacar la magnitud del daño que causan determinadas ilicitudes. Con ese criterio, un criterio de gravedad, entonces se plantean exclusiones que no nos alcanzamos siquiera a imaginar podrían ser las que se contemplaran en el decreto que se expediría. ¿Por qué lo digo? Porque si revisamos hoy el artículo 6 de ese decreto 546, Aldemar, ni siquiera nos atreveríamos a leerlo como hicimos en un decreto anterior, porque esta vez casi medio código penal es el que se señala a manera de exclusión, cobijando este decreto que busca luchar contra el hacinamiento para la protección de la salud y de la vida, cobijando este decreto hasta delitos que no estaban contempladas en normatividades que se encuentran vigentes en forma simultánea, como el Código Penal, artículo 38G, como el Código Penal, artículo 68A, como el Código de Procedimiento Penal, artículo 314, modificado por leyes como la 1453, 1474, 1709 y recientemente con la 1908 del año 2018. Es decir, hoy en las exclusiones tenemos un número mayor de delitos a los que debemos sumarles normatividades paralelas como la ley 1098 del año 2006, artículo 199 es la ley de la infancia y la adolescencia, que expresamente tiene prohibido cualquier tipo de beneficio como la prisión o la detención domiciliaria cuando se trate de delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Y no solo este supuesto es el que encontramos
ahí. Además de estos supuestos, vamos a encontrar los delitos contemplados en la ley 1098 del año 2018, que es una ley para la lucha contra los grupos delictivos organizados y contra los grupos armados organizados, sin hacer mención de aquellas personas que están sujetas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, asociado a lo anterior, tendríamos que si una persona ha sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, tampoco hay posibilidad de que se le pueda conceder la detención domiciliaria transitoria aquí planteada. Es decir, este decreto no era lo que esperábamos como mecanismo a través del cual las personas en los centros de reclusión recuperaran al menos la libertad en términos que salían del centro carcelario para ir a integrarse con su núcleo familiar. Eso se nos antojó extraño. Recordemos que el fiscal general de la Nación ha hablado de un problema estructural que se ha generado porque en un proceso legislativo que podríamos llamar hacia la sociedad o populista o para calmar las apetencias momentáneas de los asociados, es que se han ido creando toda una serie de restricciones, toda una serie de limitaciones para buscar los fines de la pena y fundamentalmente ese de la reinserción social consagrado en el artículo 4 del Código Penal. Es a partir de normatividades como la Ley 890 del año 2004, la 1121 del año 2006, la 1453 del año 2011, la 1474 del año 2011, la 1709 de 2014, la 1908 del año 2018, que se han ido implementando una serie de restricciones, exclusiones que no existían en el Código Penal que regía cuando entró en vigencia la Constitución, decreto 100 de 1980, artículo 72, posteriormente modificado por la ley 415 de 1997, que crea el artículo 72A, porque, por ejemplo, para la libertad condicional se establecían requisitos netamente objetivos, no subjetivos, es decir, no se tenía en cuenta el delito que se había ejecutado, sino el cumplimiento de una determinada proporción de tiempo en la reclusión, las 2/3 partes o las 3/5 partes, a lo que asociábamos cuál había sido su comportamiento dentro del centro carcelario, es decir, el requisito era netamente objetivo. Lo propio pasó cuando entró a regir el hoy Código Penal, que es la Ley 599 del año 2000, para lo que bastaría revisar artículos como el 38 de la prisión domiciliaria y el 64 de la libertad condicional. Allá se destacaban, eran los aspectos objetivos, un monto determinado de penas para la libertad condicional, 2/3 partes, y además cómo se había comportado en el centro de reclusión, es decir, análisis objetivos. El decreto, bueno, habla del requisito objetivo, pero con las exclusiones, casi que la objetividad queda de lado, porque se privilegia la gravedad del comportamiento y al privilegiarse la gravedad del comportamiento, entonces se excluye el poder decir realmente que estamos haciendo valoraciones objetivas. Sin embargo, debo decir lo siguiente, Aldemar, situaciones como estas ya se presentaron en nuestra normatividad. Ya en tiempos pretéritos, la Corte Constitucional había cuestionado al gobierno por ese enlistado o ese enlistamiento de comportamientos excluyentes de beneficios como la detención domiciliaria. No es muy lejano, estamos hablando de 12 años, el pensamiento de la Corte Constitucional plasmado en la sentencia C-318 de abril 9 del año 2008, donde esta honorable Corte Constitucional le dijo al Estado que habían personas que merecían especial protección dada su situación de vulnerabilidad y que en relación con ellas no era razonable que simplemente se enlistaran unos comportamientos delictivos y por ello se les impidieran beneficios como la que estamos reclamando, detención domiciliaria, así la llamemos transitoria. El artículo 314, después de la modificación por el artículo 27 de la ley 1142 del año 2007, hablo del 314 del Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 del año 2004, establece la libertad
la detención domiciliaria cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, cuando el imputado o acusado le falten 2 meses, o cuando la imputada, perdón, le falten o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, y derecho que también se tiene durante los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento, cuando el imputado o acusado estuviera en grave estado de enfermedad, y cuando el imputado o acusado fuere madre o padre cabeza de familia. Eso lo establece el 314, pero a renglón seguido, el artículo 314 tiene un parágrafo donde lista una serie de comportamientos delictivos, así que a pesar de tener esa condición, no tenía derecho a la domiciliaria. Insisto con la sentencia que he referenciado, C-318, de abril 9 del año 2018, del año 2008, la Honorable Corte Constitucional llamó fuertemente la atención al gobierno nacional y le dijo: no señor, cuando se trate de personas que por su situación estén en grado de vulnerabilidad, no hay lugar a hacer ese tipo de exclusiones simplemente con señalamientos de la gravedad, porque aquí hay que potenciar el bien jurídico fundamental, que es la vida, que es la salud, que es la posibilidad de que la persona, por su edad, que pueda terminar muerta en un centro de reclusión. Ahora, nosotros encontramos exactamente lo mismo que ha repudiado, que ha reprochado la Corte Constitucional. Por eso estamos reclamando esta sentencia. En el punto 6.5.1, la Corte Constitucional entra a estudiar esas exclusiones señaladas en ese tiempo, o en el decreto, en la ley 1142 del año 2007, artículo 27, que, insisto, se insertan para el artículo 314, y cuando hace ese análisis dice: permitir este tipo de exclusiones implicaría la pérdida de eficacia de las causales fundadas en criterios de protección especial reforzada. Es decir, que bajo tal comprensión estaría excluido de plano la sustitución de la detención preventiva por la casa en circunstancias como la edad, la proximidad del parto o posterior al parto, la grave enfermedad, la condición de madre cabeza de familia, en hipótesis en que la persona que se encuentra en reclusión merece una especial protección, la humanización del proceso, el reconocimiento de caros derechos como la dignidad, la libertad, la igualdad, y a que se actúe proporcionalmente, razonablemente al fijar la sanción. Así que la recomendación que podríamos formular al DEMAR a los asociados es que por favor convoquen una aplicación por vía del artículo 4 de la Constitución, una excepción de inconstitucionalidad, e invocando, insisto, la sentencia C-318 del año 2008, conminen a los honorables jueces que cuando se trate de las hipótesis de la mujer que vive con su hijo en el centro de reclusión, cuando se trate de la persona mayor de 60 años o la persona que padezca grave enfermedad, por la situación en la que nos encontramos en la actualidad, no sean aplicables ese tipo de exclusiones, y en consecuencia la persona pueda recuperar la libertad única y exclusivamente porque se den uno de los supuestos que así lo permiten en el decreto 546, como teníamos oportunidad de señalarlos. Es decir, que no se trabaje con las exclusiones que trae el artículo 6, porque trabajar con esas exclusiones implicaría en realidad de verdad negar el propósito buscado, que es luchar contra el hacinamiento. Apliquemos el artículo 2 sin exclusiones para personas que han cumplido 60 años, para madre gestante con hijo menor de 3 años que está dentro del centro de reclusión, con las situaciones de grave enfermedad que le consagra el literal C, para las personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada que se encuentra sustentada, eventos en los cuales estaríamos en el contexto de la sentencia que referenciamos. Aldemar, la idea es la dignificación de cualquier
persona, no importando el estado en el que se encuentre, y mi idea fundamental, luchar por la reinserción social. Motivemos a las personas que están dentro del centro de reclusión a que cuando trabajen, estudien, no lo hagan exclusivamente por descontar pena, sino que al tiempo que descuenten pena tengan la capacidad de comportarse en forma distinta una vez salgan de la reclusión. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Consideramos esta una antesala del análisis, seguiremos en el mismo. Abrazos inmensos, Aldemar. Muy amable, doctor Raimundo Antonio Tello, por este análisis de este decreto que busca la excarcelación de personas que pueden estar siendo consideradas como vulnerables para evitar contagio en las cárceles por el coronavirus. Hay que señalar que en el Congreso de la República también se ha planteado la necesidad de revisar la política carcelaria en Colombia.